Pensaba el otro día en cuestiones como que ya todo es digital, ¿no? Por ejemplo, llegas a un restaurante y desde lo de la pandemia es como, aquí está el QR. Y de repente tienes ahí al adulto mayor viendo en dónde se le pone para que te salga el QR. Y es como, no hay, tengo internet, no le puse los datos. Y también, en mi caso, nosotros como hijos, de repente también la desesperación de, ay, a ver, mamá, dámelo. No, es que ya te dije que aquí le pones... Les damos la bienvenida al nuevo episodio del podcast Hazlo Simple. Un podcast de salud emocional donde buscamos ver simple la complejidad de la vida. Yo soy Cointa. Y yo soy Andrea. Y hoy tenemos una invitada muy especial, muy querida, Ivonne. Ella, bueno, es una muy querida amiga y también una gran psiquiatra, especialista en adultos mayores, psicogeriatra. Cuéntanos un poquito de ti. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, pues yo soy Ivonne, soy psiquiatra, hice una alta especialidad en psicogeriatría, después hice una maestría en administración de hospitales y salud pública, pero decidí solo dedicarme a mi consulta privada. Soy mamá de un hijo de 7 años, también tengo un perrito de 3 años, estoy casada y me gusta mucho el ejercicio, me gusta mucho hacer yoga y creo que es importante platicarlo. Sí, claro, es todo lo que te hace ser tú. Gracias por acompañarnos, Ivonne. Estamos muy entusiasmadas, lo tenemos que reconocer, porque estés aquí con nosotras y por el tema del que vamos a hablar, por tener a alguien especialista de hablar de un tema que nos llama mucho la atención y que también creemos que es muy importante. De un tema que además creo que a nosotras nos llama mucho la atención, pero también creo que es un tema que se evita mucho, que no se habla mucho de este tema porque nos da mucho miedo. Y el tema es el envejecimiento, o pues no sé si tenga otro nombre, pero bueno, justo la noticia es que si bien nos va, pues todos y todas vamos a llegar a envejecer en algún punto de nuestra vida y que creo que lo estamos haciendo desde el momento en que nacemos, quiero pensarlo así. Sí. Entonces, quisiera empezar porque definiéramos qué es el envejecimiento o a partir de qué momento, porque de repente tú ya puedes escuchar chavos de 20 años, diciendo cosas como, no, es que ya voy a cumplir 25, ya estoy viejo, y es como... No manches, espérate, no has llegado ni a los 30. ¿A partir de qué edad, de qué momento puedes decir que una persona está entrando en el envejecimiento o la edad de adulto mayor? No sé. Bien, pues el envejecimiento es un proceso que justamente empieza desde que nacemos y va a terminar con la muerte, ¿no? Y es un proceso de cambios, los cambios que ocurren en el cuerpo, en el organismo, en las funciones y... decimos que el envejecimiento es universal, es decir, todos vamos a envejecer, ¿no? Es progresivo, es irreversible, no es que nos podamos regresar a otras edades y es muy individual, ¿no? Todos envejecemos de manera diferente, nosotros mismos, nuestros órganos van a envejecer a un ritmo diferente, entre individuos vamos a envejecer de manera diferente y entre culturas, ¿no? Y la vejez justamente forma parte, esta última fase del envejecimiento, y comienza a partir de los 60 años. O sea, a partir de los 60 años ya entramos en esta etapa de la vejez. Así se considera. Por eso es que a partir de esa edad se le llama como que ya son adultos mayores y entran en todos estos programas públicos y tal, ¿no? Claro. ¿Por qué será que le tenemos tanto miedo al envejecimiento? Ahorita hablabas como de un tema cultural. No sé si es algo que sea más en Latinoamérica, en México, pero... bueno, sé que hay culturas en donde incluso se venera mucho a los adultos mayores o se ve como no sé, como una virtud el llegar a esta edad, pero creo que por lo menos en nuestra cultura yo sí percibo un miedo así como de, no quiero llegar allá y como de tratar de regresar el tiempo que no avance. Claro. ¿Por qué crees que pasa eso? Justo, tiene que ver con la cultura del envejecimiento, ¿no? Lamentablemente hay estereotipos y hay creencias de que llegar a la vejez implica, y la asociamos a enfermedad, a soledad, a deterioro, ¿no? Y entonces en esta línea donde vamos a afrontar estos cambios,
se teme llegar a ese proceso donde va a haber pérdidas, donde voy a enfrentarme a situaciones donde puedo estar solo, ¿no? Donde va a cambiar no solo mis funciones, es muy común que también haya este miedo a la percepción física justamente, ¿no? Y que es algo que yo escucho mucho en mi consulta, tanto mujeres como hombres, ¿no? El que va cambiando la piel, vamos teniendo canas, ¿no? Las mujeres se pintan el cabello, los hombres se pintan el cabello, utilizan estrategias estéticas justo por esta parte mediática, ¿no? Me parece que está mal visto que vayas envejeciendo, que te arrugues, que vayas cambiando de forma tu cuerpo, ¿no? Y entonces hay una cultura anti-envejecimiento, ¿no? Donde se promueven muchas técnicas que pueden ser saludables o no saludables, pero cuando hay este miedo, al final no se ven, ¿no? Y se van como introduciendo en técnicas a lo mejor peligrosas que más que ayudar pueden provocar daño. Pero creo que este temor es más por la cultura, por el medio y pues por este constructo que hemos definido acerca de las vejeces, ¿no? Donde vamos teniendo pérdidas y vamos llegando a esta parte muy importante que es la muerte, ¿no? Que también implica como mucho temor, ¿no? Porque al final como ya es la etapa última, pues nos acerca más a la muerte, entonces también hay mucho temor en ese tema. Justo ahorita que estás tocando estas cosas culturales, y bueno, estábamos platicando respecto a esta parte de que todas las poblaciones estamos caminando hacia el envejecimiento, ¿no? A diferencia de antes, la distribución poblacional ha cambiado, ¿no? Antes la gente vivía menos, entonces había menos envejecimiento. Pero hay algunas culturas que, como bien mencionas, parecen estar más preparadas para el envejecimiento, inclusive desde la religión o desde cosas que creen en donde la muerte significa algo diferente que lo que significan para algunas culturas occidentales. Y también pues el capitalismo, o sea, muchas cosas que han tenido un impacto directo en lo que nosotros percibimos del envejecimiento. Pero una de las cosas es que es una realidad que actualmente todas las poblaciones estamos en una tendencia en donde estamos relacionadas con el envejecimiento. Muchos de nuestros familiares, personas a las que conocemos, la distribución, o sea, la mayor cantidad de personas que hay ahora, por ejemplo, en México, oscilamos entre los 20 y los 40 años, ¿no? Porque cada día se tienen menos hijos y nosotros, pues gran parte de nuestros familiares son adultos mayores, ¿no? O sea, yo les digo a mis papás que son unos viejecitos y la gente se ríe, pero es la verdad. Yo no te entiendo por qué eso tendría que ser malo. Y aparte es muy curioso porque yo les digo a mis papás, yo iba a la secundaria y decía, es que mis papás son unos viejecitos. Y entonces yo veía que la gente lo veía mal. O sea, es como, ¿cómo pueden ser tus papás unos viejitos? Pero sí eran unos viejitos realmente. Es que te tuvieron a los... Ajá, me tuvieron cuando ellos eran grandes. Cuando yo tenía 15 años, mi papá ya era un viejecito, o sea, 60 y más. Y yo le decía, bueno, pero es que ya tienes 60 y más, o sea, realmente lo eres. Y justo estamos en una cultura en la que nos estamos resistiendo a esto, a lo que vamos en una tendencia lineal. O sea, actualmente las culturas de América Latina y México tenemos una mayor distribución de adultos mayores cada vez más, ¿no? Entonces, ¿por qué? Lo que platicábamos, y me gustaría como ponerlo sobre la mesa, el hablar qué sí hay en el envejecimiento y qué no. Porque decíamos ahorita, se asocia con cosas malas, pero el envejecimiento no es sinónimo de algo malo. O sea, no es como ya todos vamos a terminar enfermos. mal. O sea, no es sinónimo de enfermedad. No, el envejecimiento implica una... Es como esta visión abierta, ¿no? Donde puede haber ganancias y o pérdidas, ¿no? Y cuando la visión tiene que ver con la pérdida implica lo negativo, ¿no? El estar perdiendo, el estar aproximándome a las enfermedades, al aislamiento, pero también hay una visión más positiva que justamente se define como el envejecimiento activo, el envejecimiento saludable, ¿no? Y que implica aprovechar como estas oportunidades que tenemos en estos momentos para poder participar, para podernos involucrar en nuestras decisiones acerca de nuestra salud, de en qué momento me voy a jubilar, planear qué voy a hacer cuando mis hijos no estén, cuando quede viudo, ¿no? Al final sí hay una visión abierta, donde claro que en esta cultura predomina más esta visión de las pérdidas y de la disfunción, pero también hay una propuesta de empezar a ver el envejecimiento como solo una etapa en la que
tenemos que aprovechar estas oportunidades porque estamos en un momento en donde ya no tenemos ciertas responsabilidades o ciertas obligaciones, solo tal vez nuestro autocuidado, ¿no? Y bueno, si ya padezco ciertas enfermedades, en participar en mi control, en ir a mis atenciones médicas, ¿no? E ir aprendiendo, ¿no? Finalmente también en la cultura mexicana hay muy poco cuidado acerca de estas personas, ¿no? Más bien es al contrario. Es muy común que aquí en México los adultos mayores cuiden a los nietos, ¿no? O que inclusive conozco que los adultos mayores cuidan a los perros de los hijos, ¿no? O sea, te lo llevo mientras yo me voy al trabajo, ¿no? ¿Y qué tiene? Mis papás aman a mi perro. Sí, es verdad. Yo me encuentro paseando luego a mi perro y me encuentro con adultos mayores y yo, ¡ay, qué lindo perro! Es de mi hijo. Sí. Y digo, cuando hay estas oportunidades y es bueno porque tengo la oportunidad, por ejemplo, de estarme relacionando con otras generaciones, no en el sentido de cuidado, sino de ir aprendiendo, ¿no? Cuando el adulto mayor cuida, por ejemplo, a los niños, verlo como oportunidad, ¿no? Que también se vaya educando que el adulto mayor no es esta persona que está enferma, acostada, quejándose todo el día de dolores, que va a visitar a los médicos todo el tiempo, sino que también es aquella persona con quien pueden jugar, con quien pueden salir, con quien pueden hacer tareas, o sea, no solo esta visión de voy con mi abuelo, voy a visitar a los adultos mayores y me la voy a pasar fatal. Aburrido, ¿no? Generalmente. Entonces aquí es cuando yo creo que uno va teniendo una propia estructura de pensamiento, ¿no? Es como cuando yo les pregunto a mis pacientes o a los hijos, ¿no? ¿Qué visión tienen de cuando ustedes iban a visitar a sus abuelos, ¿no? ¿Qué se quedan cuando van a visitar a los abuelos? Y generalmente hay cosas e ideas muy interesantes, ¿no? De cómo recuerdan a la abuelita activa, queriendo involucrar a toda la familia, que se sienten felices porque están juntos, ¿no? Escucho más eso que escucho lo contrario, ¿no? De, pues es que solo iba y estaba enfermo y no me hacía caso y se enojaba porque jugaba, o sea, hay estas dos visiones, ¿no? Y creo que es importante también que la persona, que nosotros que vamos envejeciendo, tengamos esta oportunidad de ver al envejecimiento como algo diferente, ¿no? Como la oportunidad de estar en otro momento y aprovecharlo, no solo como voy a llegar y voy a estar enfermo y quién me va a cuidar. Bueno, y ahorita que hablabas de esta cuestión de que los adultos mayores, sobre todo en México, fungen como los cuidadores muchas veces, a mí sí me gustaría poner sobre la mesa el tema del abuso que puede haber también a veces hacia los adultos mayores, que creo que es bastante común en México. Yo trabajando en el Instituto Nacional de Pediatría, de repente me llegaban abuelitos que llevaban al nieto o a la nieta a consulta. Uno eran los que estaban cuidando al nieto, muchas veces los papás ni vivían con los nietos, sino que se los dejaban ahí. Dos, muchas veces vivía toda una familia de la pensión del abuelito, así como en vez de que ese dinero lo pudiera utilizar para su autocuidado, pues de ahí salía para toda la familia. Y tres, notaba que como que el adulto mayor en muchas ocasiones se vuelve invisible y además pierde como el derecho de decir no o no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, que tantas veces se le pregunta, ¿estás de acuerdo en cuidar al nieto o en participar en esta actividad? ¿Y qué tal que el abuelito lo que quiere es, no sé, viajar, ver la tele, salir y no tener que cuidar todo el tiempo a los nietos? Pero que muchas veces se asumen cosas y creo que también se les dejan de preguntar preferencias, ¿no? Hasta de qué quieren comer, a dónde quieren ir, si quieren o no cuidar al nieto. Y es como, tienes que comer esto por tu bien y tienes que hacer esto y ayúdame con tal. Entonces, yo quisiera preguntarte desde este punto de vista y dándoles un poco, poniendo el reflector en los adultos mayores, pensando que nosotros vamos a llegar en algún punto ahí, ¿cuáles son los principales problemas emocionales
sí, psiquiátricos, psicológicos, las principales experiencias difíciles que te cuentan en tu consulta los adultos mayores que llegan ahí. Claro, es que justo me parece que en este tema donde se puede llegar al abuso o a la violencia, se da más en adultos mayores que están frágiles o que están enfermos o que de alguna manera dependen del cuidado de alguien, ¿no? Y esta persona que es el cuidador, que lo puede hacer por muchas causas, ¿no? Por amor, por necesidad, porque le toca, ¿no? Se ve en una sobrecarga porque implica un desgaste importante. Cuidar a alguien frágil o con alguna enfermedad implica mucho esfuerzo. Y en esta alta demanda que requiere cuidar a una persona con estas necesidades, el cuidador entra en una sobrecarga y de ahí puede derivarse el abuso y la violencia, el aislamiento y el justo invisibilizarlo, ¿no? Tú ya no tomas parte de las decisiones o ya no eres valorado como esta persona que puede participar o involucrarse en decisiones importantes en la dinámica de la familia. Creo que va en este sentido, porque generalmente los adultos mayores que están más saludables, que son más independientes, más autónomos, ellos son más, toman sus decisiones, ellos sí se involucran en su autocuidado y en decir, yo no voy a cuidar al hijo, yo no voy a cuidar a mi hermano, porque también los adultos mayores se ven cuidando a otros adultos mayores, ¿no? Sí. Y entonces, sí, una persona más saludable, más autosuficiente, más independiente, va a ser más fácil para él tomar decisiones. Pero alguien frágil o con enfermedades y que bajo el propio concepto, porque también haya un autoestigma, ¿no? Van permitiendo los abusos, ¿no? Y es, o sea, es bidireccional. No quiero entrar en un dilema donde quién es el culpable, pero me parece que es un contexto complejo en donde al ver frágil a la persona y que ya no participa y bajo esta visión de discriminación, los aíslan, ¿no? Y no les permiten involucrarse. Y la persona que no se ve autosuficiente y que sabe que necesita del cuidado, también se aísla y ya no toma parte de las decisiones, ¿no? Entonces es lo que va fluyendo, lo que va sucediendo. Y es un tema bien complejo porque no es sencillo abordar el tema de violencia o de abuso, pero, por ejemplo, es común que en mi consulta, especialmente yo veo demencias, ¿no? Uh-huh. Es lo que más veo. El adulto mayor llega acompañado, es poco frecuente que llegue solo, y cuando llega acompañado es por temas de fallas de memoria o porque está siendo otra persona, ¿no? Le ha cambiado la personalidad, ahora es desinhibido, es errático, se pone la ropa diferente, grita, ¿no? Y entonces eso es lo que más me llega a la consulta, estos cambios en las conductas, en la personalidad, fallas en la memoria y al mismo tiempo en un menor porcentaje y quienes ya más llegan por cuenta propia, si son personas que están como en este proceso de, por ejemplo, de jubilación o de haber estado pasando un proceso de viudez o de pérdidas y que llegan bajo síntomas de depresión, síntomas de ansiedad. Otro síntoma muy frecuente o enfermedad muy frecuente que me llega a la consulta es el tema del insomnio, ¿no? Seguro. Es muy frecuente que el adulto mayor, porque cambia el sueño, biológicamente el sueño va cambiando, pero esto no implica que el sueño o la deficiencia en el sueño sea disfuncional, ¿no? Pero, por ejemplo, yo aquí recuerdo mucho a mi primer maestro de psiquiatría, que ya era un adulto mayor, me decía, pues ahora que duermo menos, tengo la oportunidad de leer todos los libros que no pude leer en toda mi vida, ¿no? Pero al final llegaba cansado, llegaba fatigado por muy pocas horas de sueño, ¿no? Y este es un tema bien importante, el uso indiscriminado de medicamentos controlados como las benzodiazepinas, ¿no? El famoso Ribotril, el famoso Tafil, y llegan a mi consulta de vengo por mi Tafil, ¿no? Porque es un medicamento que yo ya he usado desde que tengo 20 años y solo vengo a que me siga dando el seguimiento, ¿no? Cuando sabemos que son medicamentos que están, que no se deben usar de manera crónica, ¿no? El abuso de sustancias, el uso de sustancias, que también poco se habla, ¿no? Es muy común. Alcoholismo, tabaquismo,
En algún momento trabajé yo con población penitenciaria, donde también hay adultos mayores, hay mucho consumo de cannabis, de cocaína. O sea, el que tú vayas avanzando de edad no implica que también vayas a dejar de consumir sustancias. Más bien pueden ser factores de riesgo, que no estés teniendo un envejecimiento saludable y que uses sustancias para obtener pues no sé, otros recursos. Oye, me dio curiosidad solo si dentro de esta lista entra el juego patológico, como los adultos mayores de casino. Sí, ¿sabes? Sí lo he notado, pero sí muy geográficamente. Es muy común que en el norte de México, Ajá. En estos lugares donde hay acceso más fácil a otros lugares, a Estados Unidos, donde hay más casinos, ahí sí hay mucha ludopatía y la veo más en mujeres. Okay. No, mujeres que están perdiendo el dinero porque están involucradas en el juego, por ejemplo. Okay. Sí lo veo. Pero que son adultas mayores. Adultas mayores. Y al final, en esta comorbilidad, no solo es la adicción a un juego, también hay generalmente consumo de sustancias, ¿no? Porque es muy común que al mismo tiempo que estoy teniendo una actividad lúdica, haya el consumo de sustancias, ¿no? Aquí, específicamente aquí en mi consulta, no he percibido adicciones a algo. Sí, vale la pena decir, sí he visto temas como de adicción al sexo, ¿no? O sea, sí es frecuente en adultos mayores. ¿no? A ver, cuéntanos un poco más de eso para abrir mi mente a los estereotipos que uno tiene de la abuelita tejiendo así en su mecedora. Claro, ¿no? Es común, sí he tenido adultos que llegan, ¿no? Preguntándome si es normal que se masturben tantas veces al día o que estén viendo pornografía tanto tiempo que les resta hacer otras actividades, ¿no? Mujeres en esta búsqueda, porque se va dando como en la relación se va asumiendo que, y ante el desconocimiento de cómo va cambiando mi cuerpo, ¿no? Vamos alejándonos de la sexualidad, de la intimidad con la pareja y entonces van en búsqueda de otras actividades, ¿no? Por ejemplo, los hombres es muy común que entren como en tema de masturbación, que me parece saludable hasta cierto punto, ¿no? Por eso es que más bien llegan, ya no sé si es normal que lo haga tantas veces al día, todo el tiempo, ¿no? Y en cuanto a las mujeres, como en esta búsqueda de personas más jóvenes, ¿no? Bueno, pues si mi esposo ya no puede porque tiene diabetes, porque es hipertenso, porque ya usamos la pastillita azul y no jala, ¿no? Sí van buscando otras actividades con otras personas y lo que viene a mi consulta es ya más como la culpa, ¿no? O sea, ok, le fui infiel a mi esposo a esta edad. Con un chavo. Con un joven, ¿no? Llegan por ese tema y entonces obviamente voy evaluando si es un tema que se puede atender desde la parte médica, psiquiátrica, ¿no? O derivarlos a un especialista, ¿no? Que aborde más el tema desde lo psicológico. Y a mí más me toca como ir explicando estos cambios en cuanto al envejecimiento en la sexualidad, ¿no? Que si es normal, que no es normal, cómo poder abordar la intimidad no meramente desde el coito, ¿no? Sino desde otras experiencias eróticas y que más bien los vaya ayudando a tener más intimidad y menos sensación de pérdida, ¿no? Porque también es muy común que, pues ya dormimos en cuartos separados porque ronca, porque no me deja dormir o porque ella usa la televisión muy tarde y yo quiero dormir. O sea, sí hay muchas diferencias en cuanto a cómo vamos envejeciendo, pero cuando se vive en pareja y cuando van envejeciendo juntos, lo que veo es que cada quien va tomando más su ritmo, ¿no? Es muy común que llegue, ¿no? Por ejemplo, el hombre que se cuida, que se levanta temprano, que se prepara el batido, que se va a caminar, y la señora que se queda en la cama viendo la televisión y que ya se levanta tarde y pues preparar el desayuno, de repente ir a ver a las amigas o dedicarse al cuidado de los nietos, ir por los nietos a la escuela, ¿no? O sea, es muy variable lo que yo detecto en mi consulta, pero lo que más llega es demencias o trastornos neurocognitivos. Y digo, yo a cualquier persona que es mayor de 60 años siempre le digo, te voy a hacer una evaluación psicogeriátrica completa, que va a incluir evaluar tu estado mental, afectivo, cognitivo
y vamos a ir evaluando hacia dónde nos dirigimos, desde la promoción de la salud, la prevención, o si ya vamos a hacer un diagnóstico y qué oferta en el plan terapéutico propongo, ¿no? Entonces creo que es muy complejo. ¿Crees? Y bueno, ahorita que nos estás compartiendo estas dificultades emocionales, ¿que hay un incremento de dificultades emocionales en la vejez? ¿O que son dificultades que no se atendieron en otros momentos y que se llegan como a esa edad con diferentes problemas? Por ejemplo, a mí sí me ha tocado que pues mi abuela y las familiares que ya son viejitos tienen conductas como contar el dinero, esta obsesión por... A las 3 de la mañana tenían todo el dinero en la cama y lo estaban contando, que es al final una conducta como muy obsesiva que está asociada a algunas demencias. Sí. Entonces, y yo, por ejemplo, en el caso de mi abuela, me he puesto a pensar en... ¿Es que siempre fue, o sea, es un trastorno de ansiedad no tratado o es un incremento de la ansiedad ahora que ya está muy, muy viejita? Claro. Pues, o sea, va a depender, ¿no? Si hay personas que ya llegan y que tienen una historia de enfermedades mentales, ¿no? Que comenzaron desde muy temprano y que en su historia ha habido varias recaídas. Por ejemplo, de ansiedad o de depresión o de uso de sustancias, ¿no? Veo pacientes adultos mayores que ya tienen un diagnóstico de trastorno afectivo bipolar, pacientes adultos mayores que ya tienen un diagnóstico de esquizofrenia, ¿no? O que ya han tenido otros episodios de ansiedad o de depresión y llegan porque es un nuevo cuadro. O sea, sí es frecuente que lleguen ya con una historia de cuadros previos, pero también es común que lleguen con el debut, ¿no? Algo que es importante y que también veo no tan frecuente, pero lo veo en frecuencia, el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Estas mujeres que vivieron violencia durante su vida matrimonial o que sufrieron abusos sexuales, ¿no? Y que sabemos que el estrés postraumático al final tenemos un periodo muy, muy largo en el que se pueden presentar los síntomas, ¿no? Y entonces llegan con esta experiencia de estoy teniendo pesadillas, estoy recordando estos eventos, cómo es posible que él no lo haya recordado y ahorita lo esté recordando, ¿no? Y entonces vamos elaborando un diagnóstico de estrés postraumático porque en algún momento tuvieron un evento tan difícil o tan complicado y que en ese momento no lo pudieron atender o no se presentaron los síntomas y se presentaron después. Aquí sí muy de género me llega el hombre, el adulto mayor, en esta percepción de estoy envejeciendo, estoy perdiendo fuerza, estoy perdiendo vitalidad. Como su masculinidad amenazada. Sí, es muy común que me lleguen a mi consulta hombres que me digan, me veo al espejo y no me gusto, no me gustan mis canas, me pinto el cabello, ¿no? Esto es muy común en hombres y obviamente llegan por el tema de la sexualidad, ¿no? Esto sí es muy común. Por ejemplo, ayer justo, ¿no? Un paciente que me decía, es que ya no tengo la misma actividad con mi esposa y esto me está alejando de ella. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Y entonces es evaluarlo en todo el contexto, tanto biológico, si hay enfermedades que estén también presentes y que estén o no en control, o si esto es algo meramente de la sexualidad, ¿no? Entonces, sí, va a depender. Puede ser que ya tengan cuadros previos y que vengan como en un reinicio, ¿no? de los síntomas o de primera vez por experiencias pasadas o por experiencias recientes, ¿no? Pero es muy heterogéneo lo que puede llegar a la consulta. Ahorita que mencionas todo esto, que la verdad es que a mí me abre la mente a cosas que uno no imagina, porque yo creo que caemos mucho en los estereotipos y en los juicios de, bueno, un adulto mayor, o sea, por ejemplo, ya no le importa ni le preocupa ni le interesa la sexualidad, ¿no? Porque es como un mito, un estereotipo que se tiene sobre los adultos mayores. O un adulto mayor, no sé, a lo mejor ya no va a estar preocupado por su dinero porque pues a lo mejor ya no le interesa cuando, pues sí, ¿no? Probablemente tu abuelita está ahí viendo qué onda con sus cuentas y cuánto tiene. Pero sí es una conducta como de preocupación ante la fragilidad. Claro. Que ya son frágiles y que es más difícil, como en esta vulnerabilidad. Claro. Y justo hablando de vulnerabilidad, pienso, además de las propias cosas que ya puede traer el adulto mayor personalmente, o sea, como sus antecedentes de si tuvo depresión, ansiedad, las cosas que está viviendo en pareja con sus hijos, etcétera. Quisiera hablar también de esta parte social en donde creo que
es muy probable que los adultos mayores se sientan cada vez más excluidos y que vamos a llegar ahí. Y aunque ahorita decimos como, ay, sí, manejo la tecnología, bueno, entre comillas, ¿no? Porque yo a veces así no soy adulto mayor y es como, ¿cómo se usa esta red social? Pero que piensas, pues manejo todo esto y luego yo pienso, en 30 años, ¿cómo va a ser el mundo? O sea, claro, no sé, va a haber como robots y cosas volando, no sé. Y yo, ¿cómo voy a ver el mundo? Entonces, quiero hablar un poco de el aislamiento, la soledad y esta sensación de no pertenencia o como de estar fuera de lugar que podrían llegar a sentir los adultos mayores y que a lo mejor vamos a llegar a sentir nosotros en algún punto. Pensaba el otro día en cuestiones como que ya todo es digital, ¿no? Por ejemplo, llegas a un restaurante y desde lo de la pandemia es como, aquí está el QR. Y de repente tienes ahí al adulto mayor viendo en dónde se le pone para que te salga el QR. Y es como, no hay, tengo internet, no le puse los datos. Y también, en mi caso, nosotros como hijos, de repente también la desesperación de, ay, a ver, mamá, dámelo. No, es que ya te dije que aquí le pones... Y hay como una falta de entendimiento. Y cuando te pones a pensar, mis papás tienen más de 60 años, más de 65, y que digo, bueno, cuando ellos nacieron ni siquiera había televisión. O sea, ha habido un cambio desde los 55, 57 que nacieron mis papás, ahora 2023. Brutal, ¿no? Desde televisión, internet, celulares, toda la tecnología que ha avanzado rapidísimo. Y pienso, ¿cómo se sentirá vivir en un mundo que tú conociste de una forma y que ha cambiado no una vez, sino 25,000 veces de manera abismal? ¿Cómo vives eso tú con lo que te cuentan los adultos mayores, que podrías ayudarnos a entender el otro lado? ¿Cómo lo ves? Sí, creo que es nuevamente un tema cultural. Tenemos que empezar a educar desde siempre, ¿no? En la escuela, en el trabajo, en las comunidades. O sea, es un trabajo que tiene que venir desde instancias muy arriba, pero que también tenemos que involucrarnos, ¿no? Tenemos que aprender a relacionarnos. Por eso esta brecha y donde va a haber el estigma y el estereotipo y la discriminación, porque no entendemos de qué se trata y hay un miedo, ¿no? Las propuestas justamente ahora más sociales que implican las políticas públicas, que están como en este trabajo de crear programas en donde no solo haya grupos para las personas adultas mayores, sino donde haya grupos en donde haya personas de diferentes edades. Y entonces en esta interacción se vayan comprendiendo los unos a los otros, ¿no? Y por ejemplo, ahorita se pretende como crear grupos donde empiecen a utilizarse las tecnologías y quien enseñe eso sean jóvenes, ¿no? Jóvenes que les enseñen a los adultos mayores cómo se utilizan las tecnologías y viceversa, pues que los adultos mayores les enseñen lo que ellos saben, valores, cosas. Muchas cosas. Sí, eso es lo que se pretende y creo que esto es lo que va a ayudar, el que haya una interacción intergeneracional. Mientras no la haya, mientras haya una distancia, no vamos a poder llegar a comprender el envejecimiento y la vejez. No la vamos a comprender hasta que haya una interacción, hasta que se dé un involucramiento y una participación de los dos sectores. Siento que de ahí va, y aprender que el envejecimiento no es esto, que la vejez no es estar enfermo, no es estar aislado, es ya no ver, ya no escuchar, ya no tener memoria, ¿no? Creo que no va por ahí. Cuando vayamos entendiendo eso, va a venir también un espacio de autocuidado, ¿no? Porque si vamos viendo que un adulto mayor no es eso, ¿y qué se necesitó para no llegar a eso? Pues voy a empezar a tener más cuidado de mí, ¿no? Y en esta proyección y en esta planeación, ¿cómo quiero llegar a esa edad? Que va a implicar pues un compromiso al final, ¿no? Oye, ¿y qué te cuentan? Yo así como el chisme. Es que me da mucha curiosidad porque, bueno, de entrada creo que no mucha gente sabe, yo hasta que
pues porque me muevo en este mundo de la salud mental, pero que hay psiquiatras especialistas en adultos mayores y en vejez, que se llaman psicogeriatras. Y, o sea, sí me gustaría que nos contaras un poco cuáles son las principales experiencias que te cuentan los pacientes en este aislamiento de la brecha generacional. O sea, ¿qué es lo que más te cuentan y cómo lo viven? Sí, es complejo porque todos los días veo adultos mayores, ¿no? Entonces tengo muchísimas historias. Cuéntanos. Por ejemplo, tengo estas historias, ¿no? Donde la familia se va, los olvida, ¿no? Y se quedan solos o con la pareja. Y entonces van creando una propia familia, ¿no? Por ejemplo, tengo una paciente que está al cuidado de un perico que se llama Pepe y que es su adoración, ¿no? Dice, no sé cuánto duran los pericos, mi perico ya tiene 17 años y está mi perrito, ¿no? Y entonces todas las mañanas es despertarme y cuidarlos y alimentarlos y salir con mi esposo a comprar las cosas para preparar la comida, para tener todo listo, ¿no? Sí tengo estas personas que tienen estas experiencias, pero también tengo otros, ¿no? Que están cansados porque están haciendo cosas que no quieren, como cuidar a los nietos, como... Sí, esto que decía, ¿no? El que ellos reciban una pensión es para dividirla para los demás, ¿no? Porque tengo un hijo que no estudia, un hijo que no trabaja, un hijo que tiene familia y que no provee, y entonces yo tengo que pagar eso. Uh-huh. Y al final también tengo otras experiencias donde bajo el mismo cuadro de ansiedad y depresión se la viven en médicos, ¿no? Okay. O sea, hoy tuve cita con tal médico y mañana tengo cita con el otro médico y luego con el otro médico y también con usted. Y lo que veo aquí es la polifarmacia, ¿no? Yeah. Se le da medicamento para todo. Que sí, para la gastritis, la colitis, la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, problemas tiroideos. Y aparte tengo depresión, ¿no? Y entonces es cuando al final entra esta parte muy médica, geriátrica, donde decimos menos es más, ¿no? Donde si veo oportunidad, si el medicamento es importante, pues lo voy a usar, entendiendo que va a haber interacciones entre los fármacos. Pero si el medicamento no es necesario y podemos utilizar otras intervenciones psicosociales, ¿no? Terapias enfocadas a la rehabilitación física, a la terapia ocupacional, al trabajo de emociones, los voy dirigiendo para allá. Y dependiendo de la respuesta es cuando, o sea, yo voy dejando al último el medicamento, ¿no? O sea, no visibilizo que, ok, viene por depresión y no me importa si ya tiene otros medicamentos, le doy el chocho. No, más bien hago una evaluación completa, integral y evalúo qué tan bueno sería si usar o no un medicamento o utilizar otras estrategias. Y va a depender, porque sí vale mucho la pena decir que no, o sea, al psiquiatra van a llegar casos complejos. No van a llegar casos de, ok, me jubilé y entonces vengo porque necesito prevenir o necesito hacer un plan. Eso va a llegar a otras instancias, ¿no? Me llegó justamente, tuve un paciente médico que iba a entrar en un proceso de jubilación y en estas pláticas prejubilatorias a ellos les dijeron, las personas que se jubilan se mueren muy pronto. Y entonces llegó el doctor, ¿no? A mi consulta diciéndome, no me voy a jubilar. No me voy a jubilar porque yo no me quiero morir, ¿no? Y entonces no voy a entrar a este proceso. Y entonces, bueno, venía de un cuadro de depresión y de muchas otras cosas, pero justo en esa etapa también venía este momento de ya estar listo para jubilarse y decidirlo, ¿no? Y al final no lo decidió porque lo llevaron al entendimiento que jubilarse es acercarse a la muerte, ¿no? Y entonces la opción que tienes es que mejor te quedas hasta tus casi 90 trabajando en tu trabajo, donde ya ni puedes ir, ya te sientes bien mal. Exacto, pero tu derecho es no jubilarte, por ejemplo. Yo he escuchado historias muy fuertes, de un par de historias cercanas, de 2 personas que se jubilaron, pero así ya como casi a los 80, y que así súper triste. Una fue un compañero de mi mamá es médico, y un compañero de un centro de salud donde trabajaba, que fue a cobrar su primer pensión. O sea, se jubiló, fue su primer pensión, se sentó en el banco y se murió. O sea, se murió en la sala de espera del banco. Y entonces fue como, ni siquiera pudo disfrutar su jubilación porque el día 1 se murió, ¿no? Y igual de otra persona que similar, ella decía,
era una persona que decía, yo no me voy a jubilar, porque más bien estaba esperando a cumplir no sé cuántos años para irse como con el 100% de la jubilación, y dijo algo así como, yo no le voy, ya me acordé, les daban un premio como por cumplir tantos años en la empresa y le faltaban creo que 3 años, ¿no? Sí. Y dijo, yo no le voy a regalar ese dinero a la empresa y yo voy a esperar hasta que cumpla esos. Y justo unos días antes de lo del premio falleció. Sí. Entonces fue como también estas ideas que hay sobre jubilarte es como ya de aquí vas para el final, ¿no? Ya sí. Es todo lo que sigue es la muerte, en vez de verlo como otra etapa donde hay un montón de oportunidades. Sí. Y entonces, incluso yo me acuerdo cuando mis papás se jubilaron, mi mamá es médico, mi papá es biólogo, y yo decía, a mí me daba miedo, y yo les decía, ¿pero qué vas a hacer? Y me decían, lo que quiera, o sea, es mi tiempo para hacer lo que quiera, ¿no? Y ahora les digo que viven una vida de jubilados porque realmente, les digo, ustedes parece que están de vacaciones todo el tiempo. O sea, se levantan cuando quieren temprano, cuando quieren no, a veces se van o sea, hacen lo que quieren. Pero yo me acuerdo que yo decía, es que tú trabajaste toda la vida y ¿cómo vas a saber vivir sin trabajar? O sea, y yo tenía miedo de no lo hagas, ¿no? Y ahora pienso lo equivocada que estaba. Claro, y que sí, y si lo ven como oportunidades, la jubilación es, y esta etapa donde ya no tienes obligaciones, pues es increíble, ¿no? También yo he visto mucho que los hijos no los dejan jubilarse porque ellos son el sustento. No te jubiles hasta que aguantes. Y al final ya no estás teniendo la vida que quieres tener, ¿no? Más bien estás haciendo cosas más por obligación, por cubrir y justo, ¿no? Ya llega el declive y la enfermedad porque no estás accesando a esta oportunidad de vivir una vida más digna, ¿no? O una salud más alta. Uh-huh. Yo creo que inclusive es algo generacional, porque yo me acuerdo cuando mis papás se jubilaron que sus propios compañeros de la misma edad les decían cosas como, ¿y qué vas a ir a hacer a tu casa? Te vas a deprimir, vas a perder el tiempo. Inclusive a mi papá, búscate otro trabajo. Sí, cuando mi papá se iba a jubilar, sus compañeros le decían, no, ¿para qué no te jubiles? Y mi papá decía como, ya no quiero, o sea, ya trabajé el tiempo que tengo que trabajar, ya me quiero ir a hacer lo que yo quiera. Y sus compañeros como que lo malveían o lo juzgaban por él. No, ¿cómo crees? Estás bien chavo, te vas a deteriorar y te vas a poner como bien viejo y gordo y así como que, o sea, y se veía como muy mal que los adultos mayores se jubilaran como a temprano, o sea, en el momento en el que pues puedan hacerlo, ¿no? O sea, ya una vez cumpliendo el tiempo. Y de ahí me viene a la mente otra de las cosas que creo que pocas personas tienen muy presente, que justo es esto de la terapia ocupacional, uh-huh, o inclusive de tomar terapia psicológica. Yo creo, al menos mi experiencia en adultos mayores hace unos años, fue que los adultos mayores sí se resistían a tomar terapia. O sea, sí había ¿para qué? ¿Ya para qué? Sí. Y era como, no, pero pues es que usted puede estar mejor y pues platicar con alguien y desahogarse y encontrar cosas en la terapia, ¿no? Y bueno, no es que este podcast sea de salud mental, pero... No, sí es. Pero la importancia del por qué sí tomar terapia pudiera darles, y no solo terapia psicológica, ¿no? Como la mencionaba, ocupacional, hacer cosas, tomar clases, ir a aprender nuevas cosas, donde ya entran en esta etapa del ya no, o sea, ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, un poco el traer a la mesa esa parte en donde tú has notado también esta resistencia, tú los motivas como a vayan a la terapia. Sí, quien es candidato, ¿no? Por ejemplo, quien tiene una buena audición, uh-huh, que ve bien, que está decidido a usar tecnologías, por ejemplo, pacientes que pueden tomar su consulta por videollamada, ¿no? Sí los invito. O en esta parte que decía, en quien definitivamente veo que un fármaco, más que ayudar, puede provocar otras interacciones farmacológicas, yo los invito a la terapia, ¿no? Y voy promoviendo desde, por ejemplo, poder leer alguna lectura aproximada a estos temas, ¿no? A mí que me gusta mucho la terapia contextual, siempre les recomiendo un libro de La trampa de la felicidad de Ruth Harris, que les encanta bastante a cualquiera de mis pacientes, ¿no? Y a veces llegan y ellos me dicen, no, sí necesito la terapia, ¿no? O sea, sí me gusta de qué va y siento que puedo tener accesos u otros recursos para estar aprendiendo a afrontar estas dificultades, ¿no? Sí los suelo invitar y creo que es importante porque inclusive
creo que hay, bueno, este es mi concepto que nos crearon cuando yo me estaba formando como psiquiatra. O sea, sí nos decían que pues el adulto mayor no debiera tomar terapia psicológica, ¿no? O sea, porque ya no tiene estas posibilidades para entender el proceso o para estar dispuesto a los cambios, ¿no? O porque no tiene la salud que debiera, ¿no? Entonces sí teníamos como esta percepción y de hecho pues sabemos, ¿no? Que a los adultos mayores se les excluye inclusive en investigaciones, ¿no? O sea, vemos estos estudios de investigación en donde se utilizan poblaciones jóvenes, pero este medicamento no se ha estudiado en la población adulta mayor por el temor, ¿no? Porque si lo incluimos en el protocolo algo puede pasar. Entonces no hay tantos protocolos para adultos mayores porque se consideran que ya no son candidatos, ¿no? Entonces, esto es algo que se tiene que ir modificando. De hecho, se tienen que incluir para que sepamos qué ofertas se les puede dar en cuanto a su salud, ¿no? Entonces, sí me parece importante que hay que invitarlos, hay que motivarlos y bajo este concepto, porque las generaciones de adultos mayores de ahora tienen valores muy altos, ¿no? Donde sí la figura del médico o estas figuras de autoridades es de sí les voy a hacer caso, ¿no? O sea, si me lo dices tú, sí lo voy a hacer. Ajá. Entonces sí me pasa mucho en mi consulta que es me voy a dejar guiar por usted, ¿no? Y si me dices que tengo que ir a terapia, la tomo, ¿no? Y entonces ya van como en este caminito. Especialmente las mujeres. Los hombres suelen ser más difíciles para el autocuidado y ellos van más por el medicamento, ¿no? O sea, el paciente que va con el psiquiatra va por el medicamento, el hombre. Y la mujer es más abierta y está más dispuesta como a buscar otras opciones. Uh-huh. Creo que esta oportunidad de tomar terapia es bien importante porque pienso que en la adultez mayor una de las cosas que va a suceder definitivamente es que vas a ir perdiendo personas cercanas, ¿no? O sea, se van muriendo tus amigos, se van muriendo familiares, hermanos, pareja. Y entonces de repente te preguntas, ¿con quién habla esa señora o ese señor mayor? ¿Con sus hijos? A veces es como no los quiere preocupar, ¿no? Y no les va a contar sus problemas porque no quiere alterarlos. Uh-huh. Muchas veces también creo que es parte de la vejez, en algunos casos, que a algunos les pasa que se vuelven desconfiados y no van a confiar tan fácil en contarle a quien sea sus cosas. Entonces creo que la terapia es una buena oportunidad estás hablando con alguien que no te va a juzgar, con alguien que te va a comprender, que va a tener un mejor entendimiento de las cosas. Y bueno, nosotros en Mantis también tratamos adultos mayores y hemos visto muy buenos resultados incluso con una persona adulta mayor que está con una terapeuta joven, pero que se siente comprendida y que se siente acompañada. Y bueno, quisiera abordar el último tema pensando que ya hablamos mucho sobre qué pasa cuando ya eres adulto mayor, pero quienes estamos en camino hacia allá, ¿qué es lo que podemos hacer para llegar a tener una vejez saludable, digna, no sé, lo más positiva posible? ¿Qué nos tocaría hacer como jóvenes para prepararnos para la vejez? Porque creo que es algo que normalmente no nos gusta pensar y no nos gusta planear voy a planear mi vejez. Es como, no, luego lo pensaré, ahorita voy a disfrutar la vida. Sí. ¿Qué toca hacer ahí o qué recomendarías tú? Sí, es un tema que se evita, ¿no? Por el miedo y por el estigma y por las ideas que se tienen de la vejez, ¿no? Pero creo que es importante aquí el autocuidado, ¿no? El empezar a tener desde hábitos más saludables. Yo sé que a veces las propias generaciones y por las edades este es el momento de la fiesta, este es el momento de desvelarme, de vivir. Si no lo hago ahora, ¿cuándo? Exacto. O de algo me voy a morir, también traen mucha esa idea. Entonces, al final se va perdiendo este sentido de autocuidado, donde sí es importante tener claro que se puede balancear. O sea, que sí puedo ser joven e ir a fiestas y de repente poder desvelarme, pero también puedo compensar con tener una alimentación balanceada, tener una actividad física regular, tener hábitos higiénicos para dormir,
bueno, a cierta edad ya sabemos que cada año tenemos que estar haciéndonos estudios, yendo al médico, ¿no? Así como las mujeres empezamos a ir al ginecólogo desde que tenemos nuestro primer periodo menstrual y los hombres también van a atender su salud. Creo que es importante que también comiencen a entender que la salud es algo que debemos cuidar desde siempre, ¿no? Y que tiene que haber educación, se tiene que fomentar la educación en el autocuidado, en hábitos saludables, y creo que eso es lo que nos va a ir ayudando a tener este proceso mucho más fácil y poder llegar a las vejeces, ¿no? En otra condición que no sea esta visión de enfermedad, aislamiento, soledad y la muerte en esas condiciones. Incluso creo que no solamente a nivel biológico, físico, sino también planear pues, ¿qué quiero hacer con mi tiempo, con mi vida, ¿no? ¿Qué sentido le quiero dar? O sea, un poco ahora también es mucho más común, por ejemplo, no tener hijos. Ya hay muchas personas que no tenemos hijos y que de repente también decir, bueno, no sé, yo he platicado con amigas de repente así de, bueno, si llegamos a tal edad y estamos viviendo cada quien sola en sus departamentos, pues de repente a lo mejor nos vamos a vivir más cerca, nos vamos a viajar, hacemos como el tener proyectos de qué hacer con nuestras vejeces, también el tener una red social de amigos, ¿no? De gente que empieces a tener como cercana y, como dices tú, formar tu propia familia fuera de tu familia biológica, también el tener tu grupo de personas cercanas para empezar a, pues sí, a planear cómo compartir la vida, que yo creo que una de las cosas importantes es, está padre aprender a estar solo, pero también está padre planear cómo compartir lo que resta de la vida y con quiénes quieres compartirlo, ¿no? Claro. Tenía hace un rato a mi mente el acercarnos a profesionistas que nos ayuden también a cuidar nuestra salud, ¿no? O sea, hace un ratito, por ejemplo, yo decía, ¿cuántas personas saben que existen los psicogeriatras? Y al mismo tiempo, sin juzgar a nadie, o sea, los medicamentos que se les recetan a las personas adultos mayores no tendrían que ser los mismos que se les recetan a las personas normales, ¿no? Simplemente el clonazepam y todos estos medicamentos para dormir no están contraindicados en gente que es mayor. Entonces, si vamos, todos caminamos hacia allá, entonces acercarnos a profesionistas que nos ayuden, todos podemos tener una mejor calidad de vida, tengamos 40, o tengamos 50, o tengamos 80, ¿no? Entonces, yo creo que el no dejarnos ahora y no dejarnos en la adultez tardía y mucho menos en la vejez, y mantenernos constantemente como moviéndonos hacia este lugar en donde buscamos atención. Y no quiero dejar de mencionar, yo creo que una de las cosas que sucede mucho, hace un tiempo tuve una paciente que estaba más o menos como en los 30 y algo, 40, y que lloraba mucho porque sus papás eran adultos mayores y tenía este síndrome de sobrecarga del cuidador, y ella llegó a terapia por eso, ¿no? Entonces yo creo que no solamente son las personas que están en la vejez, sino el impacto que tiene en los demás. Es válido estar cansado, es válido estar deprimido cuando cuidas a tus papás, es válido estar preocupado y es válido pedir ayuda. O sea, es válido acercarte a un servicio de atención en donde digas, o sea, yo siento, por ejemplo, ella me decía, me siento muy culpable por ya no querer cuidar a mi papá, ¿no? Su papá tenía una demencia avanzada, entonces hacía cosas como hacerse del baño en la calle, o sea, cosas que eran muy difíciles, y ella llegó a terapia por ese sentimiento de culpa, que era un sentimiento muy grande, como de, ella es mi papá y él me ha dado todo, y como ahora para mí es difícil, ¿no? El no regresarlo, y ella llegó a terapia justo por eso, y yo creo que no está mal pedir ayuda, sin importar que estés en la vejez o que estés del otro lado y estés relacionada a una persona con la que esté en la vejez y que no sepas qué hacer, porque esa es otra. Hay mucha gente que nos pregunta, es que yo no sé qué hacer, yo no sé qué es normal, yo no sé cómo, pues acercarte a buscar esta ayuda creo que también nos puede ayudar a todos a tener una mejor calidad de vida. Claro, sí, es importante. Al final, la dinámica de la vida implica que siempre vamos a estar cuidando. Siempre cuidamos, ¿no? Y aquí tenemos que cuidar a la persona adulta mayor, tenemos que cuidar al cuidador, tenemos que cuidar al que cuida al cuidador. Se hace una red, y aquí los podemos orientar, ¿no? Porque justo llegan, ¿y qué hago cuando pasa esto? ¿Y qué hago? ¿No? ¿O a dónde voy? ¿O a dónde me dirijo? Hay muchísimo desconocimiento, y el desconocimiento lleva prácticas que al final pueden vulnerar al propio cuidador y hacer que se dificulte más el proceso por ejemplo, del adulto mayor, ¿no? O sea, sí es importante que se acerquen más a estos espacios públicos, privados,
pero que sí haya este acercamiento, porque de no haberlo vamos a estar en esta brecha y en esta pérdida de oportunidades y vamos a seguir envejeciendo mal, ¿no? O sea que también crees que es conveniente o es posible que si una persona está al cuidado de un adulto mayor, por ejemplo, tus padres, y a lo mejor el adulto mayor no quiere ni tiene la intención de ir a la psicogeriatra, pero yo como cuidadora, como hija, puedo tomar una consulta con una psicogeriatra, por ejemplo, solo para orientarme, para informarme y para ver cómo puedo manejar cosas que están sucediendo, ¿no? Los cambios. Claro, en mi consulta, especialmente cuando estoy ante algún trastorno neurocognitivo, una demencia avanzada, evalúo evidentemente al paciente, cómo está el plan terapéutico, y el resto del tiempo es para el cuidador. Yo siempre les digo, creo que le doy más tiempo al cuidador, porque si mi cuidador no está bien y no está siendo cuidado, no va a cuidar bien al paciente. Entonces al final sí doy un espacio para atender y para dirigir a la persona que está cuidando y darle conocimiento sobre espacios donde puede recibir ayuda ella misma, ella mismo, porque las mujeres son quienes más cuidan, ¿no? Aunque también hay hombres que están cuidando ahora, o sea, también estoy viendo este cambio, ¿no? Pero sí, si no nos acercamos, vamos a estar perdiendo más. Me gustaría que nos, para ir cerrando y despedirnos como con algunas ideas de, como que veo dos caminos que podemos dejar para cerrar. Uno, ¿qué podemos hacer para prepararnos mejor para nuestra vejez? Y dos, ¿qué podemos hacer para cuidar y entender mejor a los adultos mayores? A mí me gustaría decir para cerrar que en el hecho de prepararnos para nuestra vejez, uno es hablemoslo, o sea, vamos a envejecer, es una realidad. Hay un libro de Thich Nhat Hanh que se llama Miedo, que es un monje vietnamita con un corte budista y habla como desde ahí sobre los miedos humanos. Y para el budismo se habla de que hay 4 miedos fundamentales, que es el miedo a la enfermedad, el miedo a la vejez, el miedo a la muerte y el miedo a perder a los seres que amamos. O sea, y que son 4 realidades, ¿no? O sea, todos vamos a enfermar porque por más saludable que seas y por más que te supercuides y seas lo más fit de la vida, pues el cuerpo tiene una caducidad, ¿no? Y los órganos en algún momento van a dejar de funcionar al 100. Todos vamos a envejecer, o sea, eso es una cosa que pasa desde que nacemos. Todos vamos a perder a los seres que amamos porque unos se van a ir antes que otros, y ya sea porque ya tienen otra vida o les interesan otras cosas o porque fallecen, y todos vamos a morir. Entonces creo que entre más lo hablemos y entre más lo aceptemos como una realidad, vamos a dejar de tenerle tanto miedo al tema y que haya más conversaciones entre adultos de todas las edades sobre, ¿y tú qué has pensado sobre tu vejez? ¿A ti a qué edad te gustaría retirarte? ¿Cómo te ves viviendo a tus 70, no? ¿Qué te gustaría hacer con tu tiempo? Creo que esa parte es como importante. Y la otra es, con los adultos mayores, yo creo que recordar el tener el respeto. Muchas veces podemos no tener las ganas ni la motivación de ayudarles con cosas, pero sí respetar, pues, lo más posible, ¿no? E incluso saber que si yo estoy limitada, a mí me pasa a veces con mis papás que digo, esto yo no lo puedo manejar, pero entonces tal vez le pido ayuda a alguien o consigo a alguien más que les pueda ayudar en eso, si yo de plano veo que yo me estoy desesperando mucho en explicarles algo. Pues bueno, esas son las cosas que yo compartiría. Claro, esto que dices creo que es súper importante, ¿no? Aceptar que este es un proceso que todos vamos a experimentar, la mayoría vamos a experimentar, ¿no? Hay que ir aprendiendo a romper estas creencias, estos estereotipos. Eso también es importante porque si no las rompemos vamos a seguir evitando. Entonces, entender que envejecer y llegar a la vejez no es sinónimo de enfermedad, de aislamiento, de soledad. Eso también es importante porque cuando ya voy aceptando esto, entonces va a haber mayor disposición a, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a planear? ¿A qué estoy dispuesto ahora? ¿Qué tengo que empezar a modificar en mi ritmo y en mi estilo de vida? ¿No? Y eso también va a permitir poder interactuar con los que ya están en esa etapa.
¿no? Entonces es, ok, ya sé que esto va a pasar, ¿qué tengo que hacer para mí, por mí? Y entonces si en mi núcleo hay personas que ya están en esta etapa, sería bueno empezar a involucrarse, a participar, a relacionarse para que entienda, ¿no?, qué está pasando el otro y desde mi visión, qué puedo hacer, ¿no? Acercarme a los espacios públicos, particulares, ¿no?, donde pueda yo pedir orientación, a dónde tengo que ir, con quién me puede dar esta información. Yo creo que eso es importantísimo, porque a veces también nos metemos a las redes y buscamos y vamos a encontrar otras cosas, ¿no? Entonces, creo que sí es importante saber que tenemos que acudir con alguien que tenga credenciales, que sí esté preparado para estos temas y que o nos pueda orientar y nos pueda ir dirigiendo en esto. O incluso no solo con profesionales, sino también acercarse a hablar con adultos mayores, ¿no? Claro. A mí me encantó lo que dijiste de lo intergeneracional, porque me sonó un poco a el cambio que se hizo con los niños que tenían alguna discapacidad, que anteriormente en las escuelas se les ponía en grupos especiales y como que se les separaba como los niños con dificultades de aprendizaje y los otros niños, ¿no? Y se empezó a hacer ahora como un modelo más inclusivo de todos convivan y que haya ayuda de unos a otros, porque así es la vida, en el mundo no vas separando a la gente. Entonces, por ejemplo, yo en clases de baile sobre todo me ha tocado mucho convivir con gente de todas las edades, donde hay alguien de 18 y hay alguien de 50 y tantos y de 60 tomando la misma clase. Y creo que sí es muy rico lo que puedes aprender de platicar con personas de diferentes edades y que eso nos puede ir integrando más, ¿no? Sí. Yo diría, hablemos de vejez. Es un tema que a mí, al menos en lo personal, me gusta mucho. Pero bueno, hablar más de esto creo que quita muchos tabús, que nos permite romper cosas y hablar de vejez. O sea, yo hablo de vejez con mis amigas que no son adultos mayores y al mismo tiempo creo que al compartir más información, siento que es un poco como... Ay, no hablemos de sexualidad porque está mal, ¿no? Ay, no hablemos de vejez porque, ay, no está mal. Yo lo he expresado en otros episodios. Yo siempre pienso en cuido mis neuronas para el día que sea un adulto mayor. Y al ser un tema que me gusta y al ser un tema del que hablo y al ser un tema del que me interesa, pues sí pienso en... Esto está cuidando mis neuronas y hacer eso me va a matar neuronas. Entonces yo voy por la vida cuidando mis neuronas y a veces los digo a mis amigas, ¿no? Como... hacer ejercicio, no por cómo me veo, sino por qué vejez quiero tener, el ir a mis chequeos, ver si tengo alguna enfermedad, porque los mexicanos somos propensos a ser diabéticos y a ser hipertensos en la vejez, y mantenerte en tus chequeos porque al ser diagnosticado a tiempo puedes tener una mejor vejez. Entonces yo sí pienso en cuidando mis neuronas y es algo que constantemente tengo presente y se lo digo, por ejemplo, a mis papás como... lean, caminen por un lugar diferente. Esto ya lo he compartido antes, ¿no? Como en este pro de tener una cultura más del autocuidado. Pero yo creo que el principio está en hablar e interesarnos entre nosotros, inclusive con amigos, con los niños, con todas las áreas en las que podamos tener un impacto, hablar de esto, no como algo como, ay, mejor no, porque es en el lugar donde nos vamos a informar y una vez que estemos informados podemos ser más conscientes del tipo de lecciones que tenemos a lo largo de nuestra vida, ya sea con nosotros, la educación que le damos a nuestros hijos o la relación que tenemos con nuestros papás. Entonces, en medida de que nos acercamos más a este tipo de temas, también somos más capaces de manejarlos diferente. Me dio mucha risa lo que dijiste de cuidar tus neuronas, porque digo, bueno, no solo es cuidar tu piel y ponerte botox y así, ¿no? También cuidar tu cerebro. Y me acordé de una amiga que dice, yo hago ejercicio porque quiero llegar a los 80 caminando por mi propio pie al baño. O sea, quiero tener la fuerza muscular para no depender de que nadie me ayude y por eso hago ejercicio hoy. Entonces, bueno, lo dice un poco de manera de broma, pero es también aceptemos que lo que le inviertas ahorita es lo que vas a tener a futuro, ¿no? Y está promoviendo, está educando al final también, sí, ¿no? Yo hago esto para cuidarme, entonces va a impactar también en otro sentido. Y es importante porque a lo mejor ahora tenemos estas oportunidades, ¿no? De, ok, hay grupos para ir a hacer algún deporte, actividades culturales, diferentes tipos de actividades, pero también... esto no lo había antes y hay personas que llegan a sus 99, 100 años fuertísimas, ¿no? Caminando con una lucidez mental impresionante, ¿no?
Y más bien lo que te encuentras es que eran personas muy activas, ¿no? Que estaban teniendo la vida que querían tener, que fueron capaces de tomar decisiones a pesar del momento en el que se encontraban. Y creo que eso es también importante, ¿no? No solo lo físico, sino lo mental, ¿no? O sea, aproximarme a tener mayor salud mental también va a impactar en mi envejecimiento. De hecho, hay una serie que quiero dejar aquí como recomendación, que no recuerdo el nombre, pero ya cuando me acuerde lo vamos a poner aquí. Es algo así como Vivir 100 años o algo así de 100 años. Bueno, es un documental en Netflix que hacen de los lugares en el mundo en donde está la gente más longeva. Y está súper padre porque van a diferentes lugares, desde Okinawa, que es como el más conocido, ¿no? Donde está la gente de más de 100 años, y le preguntan a la gente mayor qué hicieron para llegar ahí. Y entonces todos dan respuestas diferentes, ¿no? Desde una señora que dice: lo que tienes que hacer es no te enojes, diviértete, no te tomes nada tan en serio. Y luego, no sé, otra persona que habla de una zona en donde se hicieron como una comunidad los adultos mayores y todos ayudan, por ejemplo, entre todos van y visitan al que está enfermo y como que todos se cuidan y entonces ellos hablan de hacer comunidad. Alguien más habla de que bailar es la clave como de la longevidad. Entonces está bien padre esa serie porque ves un poco el estilo de vida y en qué coinciden todas estas personas y bueno, está padre, la recomiendo mucho. Sí. Pues muchas gracias por estar con nosotras, fue súper bonito, súper interesante. ¿Hay alguna red social, lugar donde te pueda encontrar la gente si quisieran una consulta contigo? Pues tengo mi red social, Facebook, Instagram y es Dra. Ivonne Moreno Cifuentes, psiquiatra. Así me van a encontrar. Y ahí te pueden contactar. Y ahí está la liga para poder tener información sobre dónde brindo atención médica. Perfecto. Pues te agradecemos mucho. Ojalá que te tengamos de nuevo aquí para hablar de otros temas. Seguramente sí. Para hablar de temas específicos de la vejez. Claro que sí. Y pues muchísimas gracias por venir. Dejen en los comentarios si quieren hablar de algún tema en particular o alguna duda que tengan también, pues nos ayudan a saber qué cosas son importantes para ustedes. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales de Hazlo Simple, también de nuestra clínica de atención psicológica Mantis. Y que en Hazlo Simple le den ahí en la campanita para que les avise cuando haya nuevos episodios. Cuiden sus neuronas. Gracias. Adiós. Lo voy a patentar como mi frase a partir de ahora.